Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Roberto Guadarrama, vamos a extrañar un poquito a Mónica Amezcua, pero de verdad que viene muy bien acompañado el día de hoy. Roberto, platícanos a quién nos traes. Hola, ¿qué tal, Isabel? Un gusto enorme estar nuevamente en este espacio. Y sí, como bien dices, tenemos invitado. Déjame contarte un poco. Yo he mencionado aquí varias veces que pertenezco a la Asociación Civil GENDES, Género y Desarrollo, que trabajamos los temas de género desde el enfoque de las masculinidades. Esto es un punto muy importante porque hay muy poco trabajo con hombres. Sí. Y hemos mencionado muchas veces lo importante, lo necesario que es que los hombres ya le entremos a este tema de la equidad y de la igualdad de género. El género, como también hemos mencionado muchas veces, es un olón, una parte, un subsistema de la sexualidad. Y en el mes de la niñez, de las infancias, pues vamos a aprovechar que en GENDES se hizo una investigación de cómo aprenden los niños a ser hombres. Es muy importante que entendamos que no estamos descalificando ni haciendo un lado a las niñas, sino que justamente como en GENDES nos enfocamos mucho al trabajo para que los hombres le entremos a este tema. Y está Ricardo Ayllón, que es coordinador del área de capacitación de GENDES, para platicarnos un poquito de esto. Bienvenido, Ricardo. Pues un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Sí, creo que es bien importante hablar de este tema. Nosotros decimos que, bueno, gran parte de los ejercicios de desigualdad y de violencia, pues lo hacemos los hombres. Entonces, si somos pues parte de este problema, también podemos ser parte de la solución. Por eso es que en GENDES atendemos, prevenimos, y ahora en esta investigación lo que buscábamos era elementos para darles después herramientas a mamás, papás, personas cuidadoras y docentes de cómo poder hablarle a las hijas, a los hijos, sin volver a esta educación machista que luego pues efectivamente trae mucho daño. Híjole, a mí se me hace muy interesante este estudio que hicieron y se me hace una labor titánica que realmente es desde la trinchera, ¿no? Cambiar, resignificar las masculinidades, cambiar el discurso y sobre todo detectar en dónde estamos cometiendo estos errores que se convierten a lo largo de una vida en una limitante, ¿no? Para todos. Entonces creo que es muy interesante este estudio. Cuéntanos qué fue lo que respondió la niñez mexicana ante la pregunta, ¿cómo se llega a ser hombre? Claro, fíjense que esto lo hicimos en primera infancia, es decir, por primera vez nos fuimos con niñitos de 4 a 6 años. O sea, imagínense trabajar en preescolares con estos niños. Y fue bien interesante. Encontramos varias cosas. Encontramos que obviamente mamá y papá son las primeras personas que van dando esta información, pero también docentes de preescolar y personas cuidadoras. Y dentro de todo lo que exploramos, hay al menos 3 cosas que se nos hacen fundamentales. Uno, que para muchos niños y niñas, en este caso niños, la violencia que ven en casa, la violencia que ven en la calle, incluso en la escuela, está totalmente normalizada y es como muy natural para ellos. Es decir, no hay alguna sobresalto que digan, oye, esto está mal. No, forma parte como del paisaje, lo cual es pues muy preocupante. Tanto mamás y papás también nos dijeron pues que para ellos era normal educar así. Estas ideas que luego hay de que una nalgada a tiempo o el golpe, y nos decían, es que tampoco sabemos cómo educar sin alguna forma de violencia. Esto pues va haciendo que como hombres vayamos aprendiendo que la violencia es un recurso que tenemos para controlar, dominar. Y aquí se relaciona con otro hallazgo importante para nosotros, el tema de las emociones. Hablando de cómo ellos van sintiendo las emociones a estas edades, fíjense, la emoción del enojo es la que más se les permite expresar a los niños. ¿Y cómo lo expresan? Pues con estas formas también relacionadas con el tema de violencia, con los golpes, con los empujones,
veíamos cómo se relacionaban niños con niños, por ejemplo. Y desde agarrarle la nalga, nos decían, es que a mayor afecto que le tengo a mi compañerito, pues mayor es la violencia que voy a ejercer con él. Entonces nos dimos a la tarea también de revisar qué pasaba con el tema de las emociones, y pues tanto docentes, mamás, papás, es otro tema que le tenemos miedo, paradójicamente. Claro. No sabemos por dónde entrar, ¿no? Como dos grandes temas ahí importantes para seguir trabajando y explorando. Wow, me llama muchísimo la atención que sean niños tan pequeños y que ya se esté identificando este tema de integrar, ¿no?, la violencia como un mecanismo casi innato. O sea, cómo realmente esta construcción de género viene permeada desde muy, muy temprano de todas estas actitudes, pues primariamente violentas, ¿no? Cómo aprenden los niños a relacionarse con su entorno, validando la expresión de violencia. ¡Qué peligroso! Sí, es muy fuerte ver cómo ellos te van diciendo lo que ven. Que papá está escondido, que le mataron al amigo de papá, el tema de cómo ven, cómo se relacionan con la mamá, cómo hay este golpe, o también algo que es muy triste, ver la ausencia. Muchos papás no estamos, papás hombres me refiero. Claro, y cómo esto también te habla del nivel de normalización que tenemos ante todos estos hechos, ¿no? Como socialmente y en el entorno de construcción para nuestras infancias, estos temas están completamente normalizados y a la vista, al alcance de las criaturas, ¿no? Sí, fíjate, solamente comentar que utilizamos la palabra normalizar, y yo creo que una palabra más peligrosa y que también a veces este tipo de situaciones la usamos es naturalizar. O sea, no solo es normal, sino es natural. Así somos, así, como si fuera genético, como si ya viniéramos desde antes de nacer, y cuando nacemos pues ya no hay manera. Entonces, inherente a la condición humana, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, que se normalizan el mismo entorno, o sea, eso que dice Roberto, que se me hace muy importante, la naturalización. Y entonces es tan natural para ellos ver qué pasan los policías. Nos decían, ahí en la tiendita de allá encuentras droga, por ejemplo, ¿no? O de la tiendita de ahí están los chavos que los vigilan, ya saben que están aquí. O sea, es tan normal toda esta situación que, fíjense, se suma la violencia escolar y que se suma la violencia que ven en casa. Entonces, claro que se vuelve un entramado de verdad muy, muy hostil, muy, muy, muy complejo para estas infancias. Claro, y te permite también identificar que el asunto, como bien lo dices, no nada más está en la crianza inmediata, ¿no? Sino que hay muchísimos componentes que facilitan, es toda una estructura que va llevando a los niños a entenderse en su masculinidad como lo hacen, ¿no? No es nada más, voy a ponerlo en términos sencillos, culpa de una mamá o culpa de un papá. Es todo un sistema alrededor, toda una proveeduría muy compleja que hace que los niños se construyan así. Claro, porque súmale las canciones. Entonces nos hablaba de los corridos bélicos, Su Pluma es el más recurrente ahí. Entonces, esto, qué bueno que lo colocas, porque justo lo que queremos es dar herramientas no solo a mamá ni a papá, sino al docente, a la docente, que también luego tienen mucha carga de trabajo, también no saben por dónde, ¿no? Ahora con la nueva escuela mexicana hay contenidos, pero luego nos decían, claro, está el contenido ahí, pero ¿qué es eso del género? O sea, ¿cómo lo vivo yo? Claro. ¿Cómo hablo de sexualidad si tampoco sé? No me dijeron a mí, ¿no? Entonces, bueno, es una labor grande ahí. Sí, y fíjate que lo que detecto también dentro de la maternidad y la paternidad actual es que están abiertos un poco más a los temas, están abiertos a estas necesidades de cambio, ¿no? De educación también, pero hay miedo, Ricardo, hay miedo, Roberto. O sea,
como pareciera que si se transforma la masculinidad, si eliminamos estos machismos, el sistema se va a derrumbar. Y escuchamos muchas historias alrededor de esto. No, es que entonces ya los hombres no tienen su identidad definida y entonces digamos, se pierde un poco, pues claro, el patriarcado, pero también se pierde el liderazgo, se pierde su identidad, se pierde esta parte natural, violenta de la masculinidad, se está aniquilando, ¿no? Porque, y vuelvo al tema que lo he mencionado en otras ocasiones, hace referencia al mundo animal, donde el león es el agresivo que protege a la manada, ¿no? O no, porque pues hasta donde me quedé las leonas son las que cazan, pero precisamente este tipo de miedos, ¿cómo podemos ir cambiando esto? Creo que para poder hacer cambios realmente tenemos que estar convencidos y tenemos que a través de argumentos inteligentes eliminar este miedo, matarlo de raíz. Qué bueno que lo mencionas, Isa, porque justo vemos eso, es decir, podemos ver que hay muchas ideas y mensajes muy tradicionales todavía. Sin embargo, efectivamente, hay mucha gente con mucha apertura. Entonces, estamos como en un punto de equilibrio, en un punto de quiebra, decimos, en donde permanece lo tradicional, pero hay muchas ganas, inquietud, gente con apertura. Y esta apertura viene mucho, otra vez, de la violencia. Es decir, viven en entornos tan violentos que aunque parezcan naturales, claro que les afecta, y entonces nos dicen, bienvenidos, o sea, vengan, ayúdenos, porque no sé cómo. Un ejemplo que tiene que ver muy clarito con la educación integral de la sexualidad, es que los jóvenes nos decían, hablando ya de primaria, ¿no? Primaria alta, como le llaman en secundaria, nos decían, si tengo duda sobre cómo voy a iniciar mis relaciones sexuales, ¿no? Relaciones coitales, voy y le pregunto a mi mamá, voy y le pregunto a mi papá. Y hablando con mamá y papá dicen, no tengo ni idea de cómo responderle a mis hijos si me vienen y me preguntan. Wow. Entonces decían, sí, díganme cómo. Es decir, ante estas necesidades está la apertura. Creo que podemos aprovechar muy bien esto para ir desmantelando todavía estas ideas estructurales con esta apertura que vamos encontrando de las personas adultas. Claro. Sí, mira, qué importante esto que menciona Ricardo, porque justo el programa de la semana pasada hablamos de la hipersexualización de las niñas, de las infancias, hablábamos de lo importante que es que las personas adultas, cuidadoras, mamá, papá, docentes, nos formemos en estos temas de la educación integral en sexualidad, justo porque van a tener preguntas. Porque a través de los medios, bueno, ahora las redes sociales, hay ya casi todo es visible y está a la mano. Entonces, qué importante que papá, mamá, personas que cuidan a estas niñeces, pues se tengan información, pues lo más veraz posible entre lo que cabe, ¿no? Así es. Mira, nos vamos a ir a un corte. Voy a dar oportunidad también a que el público que nos está sintonizando nos dé su retroalimentación. ¿Qué opina de este estudio que se elaboró por parte de Gendes, que habla precisamente de cómo se llega a ser hombres y estas preguntas que se hicieron a niños desde 4 años, ¿ok? Desde 4 años. Así que 624-122-2124, que es el WhatsApp del programa para que tú también participes con nosotros. Y bueno, mi querido Ricardo, Roberto, hablando del tema de las masculinidades, por aquí nos dicen, sí, a los hombres nos educaron de cierta manera y ahora nos dicen que tenemos que actuar de otra. ¿Cómo podemos cambiar? Yo a veces me observo repitiendo patrones de mi padre que en el fondo sé que están mal, pero lo sigo haciendo. Sí, creo que es bien importante mirar de dónde vienen estos, para nosotros son estos aprendizajes que les llamamos códigos. Y un primer paso para ti que hablaste y que bueno que lo compartes, es justo identificar qué aprendizajes tengo, de dónde vienen, y el tercer paso que creo que está haciendo ahí falta es qué impacto está teniendo eso, no solo en la gente con la que vivo, sino en mí mismo también. Eso es algo que luego no vemos como hombres, pensamos que estos impactos, violencias, etcétera, solo afectan a la gente con la que estoy, la pareja, los hijos, las hijas, y esa misma violencia que puedo ejercer para allá puede tener un impacto también para mí. Quedarme solo, enfermarme, en fin,
cuando vemos esos impactos en uno y en la gente que nos rodea, bueno, desde ahí es una oportunidad y una posibilidad para el cambio. Quedarme solo, enfermarme, ya le estamos poniendo nombre y apellido a las consecuencias, ¿no? De actuar siempre igual, que pareciera que daba era un privilegio y digamos, de beneficio para ti, ¿no? Sí, esto tiene consecuencias. Adelante, Roberto. Sí, fíjate que creo que es un proverbio chino el que dice que el ya darnos cuenta de algo es el 50% del camino. Sea o no cierto si es chino o no esta frase, creo que es importante comentarla porque una de las cosas que es difícil es darnos cuenta. Entonces, ya que nos dimos cuenta, entonces ahora me responsabilizo. Porque si bien este radiólogo nos comparte que identifica situaciones aprendidas de su papá, y entonces podríamos echarle la culpa a papá. Ojo, porque ahora tú como persona adulta eres responsable de lo que quieres hacer con eso, independientemente de dónde lo aprendiste. Y lo que nos comparte Ricardo con este estudio que se hizo en Gendes es cómo nos llegan los mandatos desde edades muy tempranas. Ejemplos. Cuando somos adultos y ya con una conciencia, somos responsables de ese cambio, y para ello hay que tener muchísima voluntad, muchísima disposición, y esa, por supuesto, que no está negada a la humanidad para poder hacer estos cambios. Claro. Ricardo, ya para terminar, es la 1:58, tenemos que despedir. ¿Qué otras respuestas recibieron de los niños? ¿Cómo se llega a ser hombre? ¿Qué dice la niñez mexicana? Algo que fue impactante es ver esta sensación y también realidad de orfandad. Esto que decíamos, en donde no solo papá no está, sino también mamá, que está trabajando 2, 3 trabajos, pues llega y nos decían, lo que menos tengo ganas es de seguir como dando ahí educación o escucha a los hijos y las hijas, y es entendible, pues. Entonces, sí, veíamos esta como soledad en la que se viven, y que la aliada es la internet, con todas las redes posibles ahí, con mucha información o desinformación que van teniendo. Entonces, por eso, una de las conclusiones de muchas, y el estudio está en la página de Gendes, ahorita hablaremos de ello, es cómo informar de una manera clara, verídica, acerca de lo que es la sexualidad, la educación integral de la sexualidad. Decimos, con una perspectiva de género y enfoque en masculinidades, es decir, a los hombres, ¿qué se nos está enseñando acerca de nuestra vida sexual? Algo que nos decían es que se enfoca mucho hablar del coito, y mucho desde el miedo, es decir, infecciones de transmisión sexual, embarazo, pero nada acerca de la parte erótica, la parte placentera, ir más allá de la genitalización, es decir, toda esta otra parte queda totalmente fuera. Entonces, ahí una de las propuestas es, se está trabajando ya en esto, de cómo dar estas herramientas a estos docentes, de cómo hablamos de sexualidad más allá del coito, de cómo lo pueden ir integrando y de seguir replicando con las niñas, los niños y las y los adolescentes. Claro, pues de verdad es muy interesante. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. ¿Dónde pueden encontrar más de este estudio, datos, estadísticas, respuestas? ¿En qué plataformas, Ricardo? Gracias. En www.gendes.org.mx, ahí podrán encontrar todos los materiales, esta investigación, otra que hicimos sobre la relación de la pornografía y la construcción de la masculinidad. Ahí podrán encontrar mucha información y elementos para cómo prevenir y atender estos temas también. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Roberto, un placer. Gracias por introducirnos también a Ricardo. Tus redes sociales. Sí, con mucho gusto. Y bueno, yo Roberto.Guadarrama en Facebook y 55 27 09 12 42. Muchas gracias, Ricardo, y qué bueno compartir micrófonos contigo aquí en Isabel y su Café. Escucha Isabel y su Café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.